Buen día. Para hoy voy a explicar la programación orientada a objetos. Para esto voy a tener en cuenta este sitio web donde nos habla que qué es la programación orientada a objetos. Pues acá está una definición que es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Entonces tiene varios conceptos, ¿sí?, que maneja, que son herencia, modularidad, polimorfismo, encapsulamiento. Aquí están algunas definiciones, qué es la clase, qué es un objeto, el método. Pues la clase son propiedades y comportamientos de un tipo de objeto. El objeto instancia a una clase, ¿sí?, y este objeto tiene un conjunto de propiedades, atributos y responde también a unos métodos, que ya es un algoritmo asociado a ese objeto. Hay un mensaje, un comportamiento, un evento y unos atributos que son características propias de la clase. Aquí hay un ejemplo de la clase coche. Este ejemplo está acá. Aquí ya está completo. Entonces yo he querido ampliar la definición con otros, agregándole otros métodos a esta clase coche. Pues acá tengo el algoritmo en Python. Entonces este algoritmo primero vamos a darle la ejecución. Aquí nos dice que aquí se va a instanciar un objeto a la clase coche. Entonces este primer objeto sería un vehículo y aquí lo que nos va a hacer es aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, donde S es la distancia final, la distancia alcanzada, SO la distancia inicial donde parte el recorrido, más la velocidad final alcanzada por el tiempo. Aquí ya nos da el desplazamiento total. Es para el algoritmo. Aquí en la ejecución aquí nos dice la posición inicial en kilómetros, digamos que empieza desde los 0 kilómetros, ingresa a posición final, alcanza digamos los 100 kilómetros y el tiempo en que recorrió esos 100 kilómetros, entonces por decirlo así 5 horas. Entonces aquí cuando instancia el objeto vehículo a la clase coche, ahí ya está determinando o ejecutando todos estos métodos. Entonces aquí donde responde, mi coche tiene 4 ruedas, el coche está desplazando sobre 4 ruedas, él recorrió una distancia de 100 kilómetros, tal como lo que inició aquí. Luego le hice el tiempo recorrido, el tiempo recorrido es de 5 horas, ¿sí?, 5 horas. Y finalmente está aplicando la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Ahí donde dice que alcanzó 20 kilómetros por hora. Si quieren verificar, ahí está la ecuación. Si quiero agregar otro objeto a la clase coche, entonces yo le doy aquí C, ingreso a la posición inicial, entonces acá puedo decir que empieza en los 2 kilómetros y finaliza en los 102 kilómetros y el tiempo recorrido vamos a decir que es 1 hora. También nos damos cuenta que la velocidad final alcanzada, que es donde aplica la ecuación, es de 100 kilómetros por hora. Y también pues está aplicando los métodos que se mencionaron anteriormente. Si quiero finalizar, entonces yo le doy el carácter S o el carácter A, un carácter diferente a C, y ahí yo ya finalizo el script. Bueno, esa ejecución responde al siguiente algoritmo que voy a dar la explicación. Entonces el programa principal aparece en esta rutina,
en esta línea de código. Entonces, POSX sería la variable tipo entero para ingresar la posición en kilómetros de ese primer objeto. POSXF sería la posición final alcanzada por ese objeto. TF, que sería el tiempo, también en entero, que es el tiempo del recorrido, de la distancia recorrida. Ahora, se crea un objeto que es asignado a la clase. Ese objeto le vamos a llamar mi vehículo, donde se le asigna a la clase coche. Este coche aparece en la parte superior que dice class coche. Dentro de ese coche, dentro de los argumentos de esa clase coche, están estos atributos que se instancian en un método inicial que siempre se debe colocar como base self. Se instancia con self y ya estos serían los otros atributos: distancia, tiempo y posición inicial, que serían estos tres de acá. ¿Listo? Entonces aquí ya está instanciado a la clase coche este objeto que se llama mi vehículo. Se imprime un mensaje donde aparece mi coche tiene, y se concatena donde mi vehículo sería el objeto, ¿sí?, asignado a la clase coche, donde se le va a agregar el punto ruedas, uno de los atributos de esa clase. Ruedas es lo que aparece en la parte, ¿sí?, inicial después de que se crea la clase coche. Entonces ahí aparecerá el número 4 y se concatena con ruedas. Entonces por eso el mensaje que dice mi coche tiene 4 ruedas. Ahora vamos a llamar al otro método para el objeto mi vehículo. Ese otro método se llama desplazamiento. Desplazamiento se define acá. Los métodos siempre se definen con def. Def, el nombre del método, y lo que se instancia con self, es decir, que va a tomar en cuenta los atributos o las características de la instancia de ese método. Entonces acá tenemos self distancia, que sería la distancia de esta distancia, el atributo distancia, el atributo tiempo, que sería este de acá, que va a corresponder a self.tiempo, y posIni, que sería también para instanciarla con self posIni. Entonces, al llamar el método de desplazamiento con el objeto mi vehículo, entonces lo que se va a procesar, lo que vas a ejecutar son estas tres líneas de código, donde dice que la dist sería la variable que va a tomar el valor de self distancia, la que se agregó aquí como característica. Luego va a decir el coche se está desplazando sobre 4 ruedas. Esto es un mensaje, ¿sí? Y el otro mensaje, el que dice recorrió una distancia de, y ahí sería concatenar el resultado que se almacena en dis y con kilómetros, que sería la variable de la distancia. Luego, este objeto mi vehículo llama al método tempor, que sería el que se define acá. Este tempor lo que hace es almacenar en la variable tempo lo que tenemos instanciado en la parte superior de self tiempo, este de acá, ¿sí?, se almacena en tempo y después se imprime, se muestra en pantalla el tiempo recorrido se concatena tempo, es la variable, y con hora, la unidad de medida. Luego, el objeto mi vehículo llama al método velocidad, que se define como el tercer método dentro de la clase coche. Aquí tenemos post inicial con self posini,
distancia, tiempo y velocidad final, que sería esta correspondiente a la ecuación que tenemos en la parte derecha, ¿sí? Ya siendo el despeje de velocidad final, ¿sí? Distancia final menos posición inicial sobre el tiempo. Ahí ya tenemos la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí es donde se imprime. Luego, ¿qué se hace acá? Aquí dice que en la variable entrar, que es tipo string, darle C para continuar con otro objeto. Es decir, ya sería otro vehículo. Otro vehículo. Pero igual es como si se repitiera el bucle. Entonces aquí lo que dice, si la variable entrar tiene el carácter C, entonces continúa. Continúa es que no se sale del ciclo, se repite nuevamente el ciclo while. Entonces viene y retorna aquí a preguntar. Ingresar posición inicial de kilómetros. Se repite. Es decir, que ya toma los datos para otro objeto. Y si coloco otro carácter diferente a C, pues ya se va a romper el ciclo while. Es decir, que ya finaliza el script de este tipo de estructura de programación orientada a objetos. Esa sería la explicación para este tipo de algoritmo. Muchas gracias.